El Batallón de San Patricio fue un grupo de soldados europeos, principalmente irlandeses y alemanes, altamente efectivos, que defendieron la patria mexicana del invasor durante la guerra contra los Estados Unidos. Hoy, en Ming Watchers, conoceremos esta apasionante y heroica historia. Todo empezó con el caballero John O'Reilly, joven irlandés nacido en el poblado de Clifden, que emigró a la recién independizada Texas, donde se unió al ejército. Durante su tiempo ahí, fue testigo de cómo los extranjeros eran tratados con desprecio y desconfianza por ejercer la religión católica, mientras que la amplia mayoría de tejanos y estadounidenses eran protestantes. Esto fue aprovechado por el ejército mexicano, que ofrecía grandes extensiones de tierra a todos los estadounidenses católicos que se unieran a su armada. Gracias a las increíbles habilidades militares de O'Reilly, logró ascender de grado hasta llegar a teniente, pero todo cambió cuando Estados Unidos anexó Texas a su territorio. México había amenazado a los Estados Unidos de que en caso de aceptar a Texas en su unión, este le declararía la guerra. Así que, anticipándose a este hecho, Estados Unidos empezó a planear la invasión a su vecino del sur, enlistando batallones, construyendo armas y bloqueando desde ese momento varios puertos mexicanos. O'Reilly, quien fue llamado para iniciar la guerra, decidió entonces no luchar por un país que no representaba sus ideales, y en un hecho sin precedentes en el ejército estadounidense, desertó de la armada y se unió a las fuerzas mexicanas acompañado de otros 70 hombres europeos. En el lado mexicano, algunos extranjeros más se le unieron, y fue en la primera batalla de la guerra donde participaron por primera vez. Como parte de la artillería mexicana, lucharon en la batalla de Palo Alto, cerca de Matamoros, pero la pólvora de mala calidad que utilizaron, así como las armas de más de 100 años de antigüedad y el avasallador poder estadounidense, provocaron que los hombres que no murieron en el enfrentamiento se retiraran hacia el sur, a la ciudad de Monterrey. Aún así, gracias a su valor, se creó clandestinamente el Batallón de San Patricio, conformado enteramente por extranjeros, y en Monterrey las filas del batallón se engrosaron, hasta llegar a 300 hombres. Fue en la batalla de Monterrey donde su valía se hizo evidente, pues contando con mejor armamento, lograron repeler al ejército estadounidense de tomar la ciudad en 2 ocasiones. El general estadounidense Zachary Taylor, viendo que era casi imposible tomar la ciudad, decidió abandonar el ataque, pero por una increíble coincidencia del destino, el comandante mexicano Pedro Ampudia se rindió justo en ese momento, y haciendo un acuerdo con los estadounidenses, logró un armisticio, por el que el ejército mexicano abandona la ciudad hacia el sur, evacuando personal, armamento y provisiones. Aún así, muchos patriotas no quisieron abandonar la ciudad cuando el armisticio terminó, obligando a Taylor a bombardear violentamente todo Monterrey. El invasor atacó, topándose ahora con poca pero feroz resistencia. Finalmente, la ciudad cayó después de una dura batalla. Los estadounidenses destrozaron y saquearon todo en su interior, ocasionando un desastre. El ejército mexicano que abandonó Monterrey se reorganizó en San Luis Potosí, donde se encuentra con el presidente Santa Anna, quien con casi 20,000 hombres marcha hacia el encuentro con Zachary Taylor. El combate lo tendrían cerca de Saltillo, en la región de la Angostura, donde se desató la que es considerada como una de las batallas más duras de la historia mexicana. El Ejército Nacional, junto con el Batallón de San Patricio, lucharon como bárbaros encolerizados en contra de los invasores, causando fuertes bajas entre los estadounidenses y capturando parte de su armamento. En un momento de la batalla, un reducido y desorganizado ejército estadounidense se enfrenta a su inminente aniquilación. Incluso en un momento, un soldado exclama a Taylor: «General, estamos perdidos», a lo que este contestó: «Lo sé». Y es aquí cuando se da uno de los más inexplicables sucesos de la guerra, que muchos solo pueden atribuir a una traición. Pues los más de 16,000 hombres restantes de Santa Anna, a punto de obtener una merecida victoria, se retiran sin ninguna razón, sin finalizar la batalla, en un error táctico que dio la derrota a los mexicanos, y que al día de hoy no se logra explicar con claridad.
Por su alta competencia, el Batallón de San Patricio se ganó el título oficial de Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, por orden del propio presidente Santa Anna. La batalla siguiente fue la de Cerro Gordo, en Veracruz, pues tropas estadounidenses habían desembarcado en la ciudad y el ejército se preparó para su defensa. Las tropas estadounidenses avanzaron con determinación, pero una numerosa resistencia mexicana comenzó a diezmar sus ánimos. Antes de que se dieran cuenta, los invasores estaban sufriendo de una brutal paliza, pero un pequeño grupo de refuerzos estadounidenses que llegó por sorpresa al frente mexicano causó pánico entre los soldados nacionales, quienes confundidos huyeron del lugar, siendo otra derrota para el país. Entre los generales mexicanos, la noticia se corre con rapidez y tristeza. Cerro Gordo ha caído. Ahora el país está completamente expuesto al ataque invasor. La última acción del Batallón de San Patricio fue la batalla de Churubusco. Avergonzados por la derrota de Cerro Gordo y reducidos a las faldas de la capital, el Batallón de San Patricio decidió dejarlo todo en ese último encuentro. Junto con ellos, el Batallón Bravo y el Batallón Independencia se atrincheraron en su último reducto, el convento de Santa María de Churubusco. La batalla fue emotiva y valerosa, y se cuenta que, estando al borde de caer la capital, los soldados mexicanos pelearon como nunca. Las balas de cañón se terminaron, seguidas de las municiones, pero los batallones comenzaron a disparar piedras como proyectiles. Por desgracia, una bomba estadounidense cayó en el depósito mexicano de pólvora, acabando con las esperanzas nacionales, pero no con el coraje del Batallón de San Patricio, pues cuando la bandera blanca de rendición fue izada, el general Patrick Dalton la derribó para seguir combatiendo. Pero era muy tarde. Todo quedó en silencio. Cuando los estadounidenses entraron al convento, le exigieron al general mexicano Pedro Anaya que entregara toda su pólvora y municiones, a lo que contestó desafiante: si la tuviéramos, no estarían aquí. Los castigos para los patricios capturados fueron terribles, pues casualmente habían participado en las batallas más duras para los estadounidenses. A los traidores, aquellos que se unieron a México después de declarada la guerra y donde se encontraba Patrick Dalton, se les colocó una soga en el cuello y se les obligó a mirar hacia el castillo de Chapultepec, justo cuando la bandera estadounidense sustituyó la mexicana, representando el hecho de que su causa, aquella por la que lucharon tan duro, había sido perdida. John O'Reilly, a quien se le había obligado a mirar, entonces gritó: ¡Fuego! ¡Fuego! A lo que sus compañeros contestaron: ¡Viva México! ¡Viva Irlanda! ¡Viva la libertad! En ese momento, la tabla donde estaban equilibrados se desplomó. Aquellos que se unieron a México antes de declarada la guerra fueron marcados cual ganado con una enorme D de desertores, en especial John O'Reilly, o como había sido rebautizado con cariño en México, Juan Relay, a quien no solo se le marcó con una D al rojo vivo en una nalga, sino también debajo de su ojo derecho. Juan Relay fue obligado a realizar trabajos forzados, de donde desapareció misteriosamente un año después. Más adelante, el historiador Robert Miller se encontró en una pequeña parroquia de Veracruz un registro de defunción a nombre de Juan Relay, quien, según databa en la nota, murió en 1850 por culpa de su alcoholismo. Ese mismo año, el ejército mexicano tomó la decisión de disolver al valeroso Batallón de San Patricio. En su honor, se dispuso una placa en la Ciudad de México, con el nombre de 71 de los Patricios. Varias calles por toda la República llevan el nombre de mártires irlandeses. Además, en la Cámara de Diputados, donde se encuentran escritas con oro los nombres de muchos héroes mexicanos, se puede encontrar también Batallón de San Patricio. El gobierno de México donó al pueblo natal de Juan Relay, Clifden, una estatua en su honor, poblado donde cada 12 de septiembre se iza con honores la bandera mexicana, en el aniversario de la ejecución del batallón. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Muchas gracias a todas las personas que durante años nos solicitaron este video.
pues sin su perseverancia, este maravilloso trabajo nunca hubiera podido existir. Hasta la próxima.